Pues bueno, para nosotros, los hijos del Señor, todos los días son especiales. Sin embargo, hoy es un día, no voy a decir que es especial, pero sí fue un día donde conmemoramos algo diferente y algo importante. Eh, Cuando estaba investigando para la clase de esta noche, se encuentra uno y unos datos que uno a ratos dice, bueno, ¿será que sí? ¿Será que no? Porque no, pues, no tiene uno todas las fuentes, pero sería muy casual, realmente sería muy casual, porque mirando la fecha del sacrificio de Jesús, pues algunos arqueólogos dicen que fue exactamente el 2 de abril, el viernes 2 de abril del año 34 de nuestra era. No del año 33, sino del año 34. La razón es que cuando hablamos del ministerio de Jesús, vamos a tener una diferencia, una brecha de 3, 4 años. ¿Por qué razón? Todo va a depender de cómo y quién esté contando el tiempo de el nacimiento de los primeros años de Jesús. Si nosotros nos quedamos con el relato de los evangelios, Jesús nació bajo ¿quién? ¿Quién era el rey? ¿Quién era el emperador? Herodes el Grande. Are you sure? Entonces, o sea, contestaron con una seguridad que casi me convencen. Sí, sí, es Herodes el Grande. ¿Herodes el Grande o el tetrarca? ¿Cómo así? El mismo. Ah, El mismo. El no. grande. No. Herodes el Grande, o Herodes el Grande, o Herodes el tetrarca, y hubo otros dos Herodes. Sí, los Herodes Antipas, Pero Antipas, el hijo del papá, o sea, los hijos de él, pero primero era Antipas. o sea, el hijo del papá, claro, el hijo del papá, normalmente y el pues, papá uno es hijo del del papá, no. Herodes Antipas era hijo de Herodes el Grande. Herodes el tetrarca, bueno, pero entonces no era Herodes el Grande, ¿sí? Si lo miramos así, la historia dice que ¿cuál era Herodes el Grande? el papá de Herodes el tetrarca. ¿Y cuál era Herodes Antipas entonces? Herodes El hijo Antipas. de Herodes el Grande. No. Herodes Antipas. Era el tetrarca. El No. tetrarca era Herodes Antipas, junto con sus otros dos hermanos. Con sus otros dos hermanos, sí. Herodes Antipas o el tetrarca, sí. Sí. Correcto. Entonces fue donde... Hijos de Herodes el Grande. Fue con Herodes el Grande, que era el papá de ellos. Entonces, Okay. Cristo nació bajo Herodes el Grande, que era el papá de ellos. Sí. No. Sí. De Herodes Antipas. Sí, el que murió cuando Jesucristo estaba, el que murió cuando Jesucristo... que mandó a matar a los niños. El que mandó a matar a los Herodes niños el Grande. fue Herodes el Grande, y luego él murió, y de allí fue cuando el ángel le avisó a José en sueño de que ya había muerto y que puede regresar, Sí. que fueran a Nazaret. Ok, sí, fue Herodes el Grande. Herodes el tetrarca es el que muere en los inicios de la iglesia. Sí, ahí sí. Ahí sí. ¿Sí? Entonces, si nosotros nos basamos en eso, pues va a haber una brecha, porque hay unos que colocan el reinado de Herodes hasta más o menos 3 años, 2, 3 años, algunos dicen que tal vez 4, de nuestra era, o sea, del nacimiento de Jesús. Pero hay otros que dicen, no, mira, ¿sabes qué? Realmente fue más en este otro tiempo, fue 3 años atrás, teniendo en cuenta que hubo un cambio de calendario durante los 400 años de silencio. No fue un cambio de horario por el verano y el invierno, no fue la hora del invierno, sino que normalmente cada que un imperio llegaba a gobernar, hacía cambios en los calendarios, ¿sí? En todo caso, diría que este arqueólogo dice que fue un 2 de abril. Si fue así, no lo fue. Hay una cosa que tengo muy clara, eso no es para la salvación de nadie. O sea que no es tan importante, pero si fue así, pues podríamos decir, hermanos, que fue un día como hoy, un 2 de abril, ¿no? Sería un 2 de abril como hoy, pero bueno, eso es solamente ahí un dato. Vamos a entrar en materia, hermanos, vamos a hablar de ese Viernes Santo, pero quiero hablar de este viernes en particular
desde la perspectiva del propósito. Hay un dicho popular acá en Colombia que dice, no llega a ninguna parte el que no sabe para dónde va. O el que no sabe para dónde va, todos los caminos le sirven. Si usted se despierta en la mañana y sale y no sabe si se va a dirigir al norte, al sur, al este o al oeste, pues cuando usted agarre le va a servir o no. ¿A dónde va a llegar? Imagínense ustedes planeando un viaje. Entonces buscaron unos días, tienen unos días de vacaciones, reunieron el dinero, todo. Y llegan al aeropuerto a montarse en un avión. Así, ven, ¿cuál es el próximo avión que sale que tenga cupos disponibles, que tenga asientos disponibles? ¿Ustedes harían eso? No, pero está ¿Por bueno. qué no? ¿Por qué no? Porque los vamos a perder si agarramos otro. Pues es tan simple que ni siquiera sabríamos qué empacar. A ver, imagínense, yo yo empaco ropa como para estar ahí en esas playas feas de Quintana Roo, ahí en Cancún. Eso ahí que es todo feo en Cancún, ahí, todo maluco. Yo empaco ropa para eso. Llego al aeropuerto y me dicen, bueno, señor, el próximo vuelo con asientos disponibles es un vuelo a Alaska. Ya créanme que con lo que tengo empacado en mi maleta, nada me va a servir. Le va a quedar muy buena la playera. Sobre todo, vamos a morir de hipotermia. Entonces, todo en la vida requiere un propósito. Jesús fue un hombre que tuvo un propósito y cumplió su propósito. Y eso es lo que nos tiene a nosotros hoy reunidos, conmemorando y de alguna forma celebrando que Jesús fue un hombre con propósito. Y eso es de lo que quiero que hablemos. Jesús, el hombre con propósito. Bueno, cuando esto, me gusta cuando esto me colabora tanto de entradita. Jesús, una vida con propósito. Voy a pedir por favor al hermano Daniel que me esté ayudando ahí. Cuando si hay alguien que hable por el chat o levantan la mano, me hacen saber, hermano Daniel, por favor. ¿Listo? Listo. Todos prohibidos de escribir en el chat. Todos tienen que hablar. No, mentira. No, más fácil que hablen por el chat porque si no se... Yo nací para cumplir el propósito de Dios. Yo vi esta imagen y yo dije, amén. Yo quiero estar ahí. Pero, hermanos, realmente creo que muy poquitos hombres en la historia de la humanidad se pueden adjudicar esa frase. Jesús sí lo pudo hacer. Jesús sí puede decir, yo nací para cumplir el propósito de Dios. Por eso, yo no lo coloqué hoy Viernes Santo, sino Viernes de propósito. ¿Qué propósito tenemos en nuestras vidas? Y vayan pensando en eso, hermanos. ¿Qué propósito tienen en sus vidas? ¿Qué propósito tienes en tu vida material? ¿Qué propósito tienes en tu vida espiritual? ¿Qué propósito tienes con tu familia? ¿Qué propósito tienes a nivel personal? ¿Cuáles son esos propósitos de vida? ¿Qué te motiva a levantarte? Conocí a alguien que en una conferencia hablando de esto decía, a mí me motivan las deudas. Claro, estaba muy endeudado, el hombre tenía que levantar a trabajar porque necesitaba conseguir dinero para poder pagar. Pero bueno. Esa es una buena. Esa es una buena, ¿no? Jesús conoció por su propósito desde niño y vivió para cumplirlo. En Lucas capítulo 2, versículo 49, voy a hacer un paréntesis acá antes de leer esto. Voy a necesitar 7 u 8 voluntarios que me lean unos textos que les voy a decir. Entonces le agradezco me escriban quién quiere leer en el chat y Daniel me va diciendo. Ya por aquí me dicen, levantaron la mano, que no sé quiénes son. Ok, levantemos la mano, esa sería la mejor manera. Ajá. Eso, y tú me dices quiénes son, ¿listo? Listo. Ok. Jesús conoció su propósito desde niño y vivió para cumplirlo. En Lucas capítulo 2, versículo 49,
Leemos. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Esto fue el tiempo cuando Jesús tenía más o menos 12 años, cuando se perdió en el templo de Jerusalén. Bueno, no se perdió, se quedó en el templo discutiendo con los maestros de la ley. Y me llama poderosamente la atención esto. En los negocios de mi padre me es necesario estar. Yo quisiera saber quién a los 12 años de edad tiene tan claro su propósito en la vida. Los que tenemos la bendición de tener hijos adolescentes, entendemos lo difícil que es. Y bueno, y encontramos jóvenes, adolescentes, 18, 17, 19 años, entrando a la universidad y sin saber qué es lo que van a estudiar, ¿verdad? Así es. O entran, y entonces nosotros a veces nos ofuscamos y decimos, pero ¿cómo no sabe? No sabe qué quiere en la vida. El único que sabía a los 12 años qué quería en la vida era Jesús. Él sabía que en los negocios de su padre le era necesario estar. Ese era el propósito de Jesús. Hoy meditaremos en las últimas 7 palabras que Jesús dijo en la cruz al cumplir con su propósito de vida. En estas fechas de festividades cristianas voy a explicar el término cristiano. No estoy hablando de nosotros, la Iglesia de Cristo. Se denomina cristiano a todo aquel que tiene algún tipo de religión, pseudo religión, doctrina, cuyo objetivo sea seguir a Cristo. O sea que aquí entramos todos. Los que no somos musulmanes, los que no somos mahometanos, los que no somos hinduistas, todos los que creemos en Jesucristo entramos en esta definición. Donde recordamos el martirio y el sacrificio de nuestro Señor Jesús. Es innegable el poder y el significado que estas palabras tienen en la vida de todo cristiano, en la vida de todo aquel que ha nacido de nuevo. Ahí sí estoy hablando de nosotros. Miremos pues el impacto de las 7 palabras de la cruz. Vamos a mirar esto y vamos a tener la siguiente estructura, hermanos, para poder que nos vaya quedando claro. Voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible, porque quiero demorarme no más de 25 minutos que me faltan. Espero poder cumplir el objetivo. La estructura que vamos a realizar será, es la siguiente. Vamos a tener primero la palabra que se dijo en la cruz. Segundo, el significado. Tercero, la aplicación para nuestras vidas. ¿De acuerdo? Entonces vamos a comenzar. Hermano Daniel, por favor, a la primera persona que levantó la mano, que nos lea Lucas capítulo 23, versículo 34. Ese sería Beatriz. Lucas 23, ¿qué? 34. Hermana Beatriz, ¿sí está lista? Si no le damos el chance para el próximo, yo voy leyendo este. ¿Cuál va a ser el próximo para que la gente se vaya preparando? Que lo tengo en la presentación así, pero lo pueden ir mirando ahí cuando sea. Ok, está bien. Tan pronto salga y lo empezamos a buscar. Listo. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Ok, muchas gracias, Beatriz. Hello. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Fue la primera palabra de Jesús en la cruz. El significado. Perdón, una palabra muy profunda y muy poco practicada. Jesús nos está dando ejemplo que a pesar del dolor, la angustia y la injusticia, siempre hay que perdonar. Enfóquense en esto, hermanos. Dolor, angustia e injusticia. Siempre nosotros tenemos que perdonar. Pero cuando Jesús dice, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen, notemos que dice, Padre, perdónalos. No dice, les perdono. Yo le pregunto, ¿tenía Jesús la potestad de perdonar pecados? Sí, lo tuvo. Ya lo había hecho, ya lo había demostrado. ¿Recuerdan al paralítico que bajaron por el techo? Que le dijo, tus pecados que son perdonados. Pero no en este momento.
en este momento también, porque vamos a ver que ahorita más adelantico le va a perdonar a uno. Entonces, Claro, ¿por qué le pudo perdona el que perdonar a estaba uno en la cruz. Ujú. y no le pudo perdonar a los otros? Pero aquí es donde viene la aplicación para nosotros. ¿Qué nos impide perdonar a nosotros? ¿Qué es lo que nos impide perdonar a nosotros? La razón principal por la que nos vemos muchas veces incapaces de perdonar es el hecho de no haber muerto al yo. Jesús no dijo yo les perdono. Jesús le entregó su causa al Padre. ¿Cuánto nos han perdonado a nosotros? Pero qué tan difícil nos resulta perdonar al otro. Es tan fácil pedir perdón, ¿cierto? Es tan fácil llegar a los pies de Jesús y decir, Señor, perdóname. Pero es tan difícil cuando alguien me ofendió, cuando alguien hizo algo en contra mía. Y saben, hermanos, que aquí es donde les dije que pusieran atención en esto, a pesar del dolor, la angustia y la injusticia. Yo no perdono al otro porque yo sea bueno. Yo no perdono al otro porque el otro simplemente se equivocó. Puede ser que el otro lo hizo injustamente conmigo, porque con Jesús fueron injustos o no fueron injustos. Sí, Muy sí. injustos. Fueron injustos. Yo perdono porque Dios me perdonó. Esa es la razón por la que yo perdono. Oremos a Dios para que podamos perdonar a los que nos han dañado, como lo hizo Jesús en la cruz. Nosotros oremos porque tenemos que poner todos nuestros rencores, odios, etcétera, todos esos malos sentimientos, todo eso que nosotros tengamos hacia los demás a un lado y aprender a ver al prójimo a través de los ojos de Jesús. Esto, hermanos, es la aplicación de esa primera palabra en la cruz. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Vamos a mirar la segunda palabra. Lucas 23:43. No sé quién es la persona encargada. Una pregunta. El alcance ahí de perdónalos porque no saben lo que hacen es que el Espíritu Santo los toque para que vengan a los pies de Jesucristo, porque no es de que los perdone y los permita entrar en el cielo. Tendría que ser No, eso, cuando se dice eso de perdón es, o que le vamos a dar un chance de que el Espíritu Santo los toque a cada uno de ellos, vengan en arrepentimiento, y ahí es donde se les da el perdón. ¿Es eso así como yo lo entiendo correcto? es eso, porque o sea, no es que Jesús dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen y que ya todos ya todos fueron salvos. No. Pero miren, el efecto de la primera pregunta la vemos acá. Lucas capítulo 23, versículo 43. Lucas 23:43. ¿Para quién? La ¿Lo segunda puedo? persona que levanta. ¿Lo puedo? Sí, Dígale, sí. hermana. Vaya, hermana. Sí. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ok, hermana, muchas gracias. De nada. El significado. Jesús crucificado en medio de dos ladrones. La multitud, los ladrones burlándose de él, hasta que uno de ellos reconoce la necesidad de su salvación y ve en Jesús a su Salvador y a su Rey. ¿Qué pasó con este personaje? Todos conocemos el texto. Jesús está en medio de dos ladrones. Jesús hace un ratico nada más había dicho, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero toda la multitud estaba gritando, era un alboroto, estaba toda la algarabía, estaban las injurias, bájese. Y viene uno de los ladrones y ¿qué le dice? Si eres el Cristo, sálvate a ti mismo y por ahí derecho nos bajas a nosotros de acá, hermano. Haga algo, pues. Pero el otro Lo reprende. lo reprende y le dice, ¿qué pasa? Que nosotros sí estamos aquí porque Nosotros estamos aquí. Nosotros sí merecemos estar aquí. Porque lo Merecemos. Pero este no ha hecho nada. Y le dice a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Correcto. Y Jesús le dice, en verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús, el hombre que llevó el cumplimiento de su propósito hasta el fin, perdona a este pecador y le asegura que ese día se volverían a encontrar en el paraíso. Hay algo importante, hermanos. Recordemos que el paraíso es el lugar donde van los salvos. Amén.
No hay una referencia donde que nosotros podamos entender en la Biblia que los justos van al Hades. Siempre se habla del paraíso o del lugar de reposo. Iban al Hades antes de Jesucristo, porque ahí es donde está la historia del rico y Lázaro, en el que Pero, el rico no, está en Daniel, los justos nunca, en la Biblia no hay una referencia de que los justos van al Hades. pero Dice que murió en el rico y Lázaro, escúchame, ajá. Daniel, dice, murió el rico y fue al Hades. Y alzando sus ojos, Ujú. vio a Abraham y a Lázaro en su seno. Sí, Estaban en el lugar de reposo. no dice que Lázaro fue al Hades también. No, dice que Ujú. Lázaro estaba con Abraham al lado de seno de Abraham. Abraham. Estaba en el seno de en el Abraham, seno de Abraham. Ujú. en el lugar de reposo. Y en Apocalipsis vemos que el Hades está preparado para Satanás y sus ángeles. Ujú. Sino que es que lo que hemos hecho, Daniel, que es lo que ha pasado, es que tomamos el texto, entonces como que aquí está el Lázaro en la parte de abajo del Hades y Abraham estaba en el Y había perdón, el estaba abismo, rico. y había el abismo, o sea que estaba el mismo Hades dividido en dos, pero no es así. Exactamente, no se nos habla del Hades y del paraíso o lugar de reposo. ¿Sí? Porque una explicación que yo había escuchado era que para qué descendió Jesucristo en la muerte, cuando Él descendió. En una interpretación era de que había ido al Hades precisamente a recoger a esos, a todos a todos los que iban a estar con Él para llevarlos al paraíso. O sea, ya de ahí dejaban de estar en el Hades, que era en el seno de Abraham, lo que se decía ahí, el seno de Abraham. Pero el seno de Abraham no Pero, es el Hades. sí. Es que lo Ujú. hemos tomado como uno y la misma cosa, pero no. Pero sí, o sea, lo que hizo Jesús, que es el tema del sábado, fue que Jesús fue a ministrar a los espíritus. En Juan, Jesús había profetizado eso él mismo, que los muertos iban a oír su voz. Pero Jesús va a darles un mensaje a los muertos. O sea, yo personalmente no considero que las personas que murieron desobedeciendo la ley, que no hicieron el esfuerzo máximo por cumplirla, Jesús haya ido al Hades a predicarles y a salvarlos. Yo lo que entiendo es que Jesús fue al Hades, predicó y le dijo a los que habían hecho el esfuerzo, a todos los patriarcas, a todos los profetas de la antigüedad que habían sido fieles con sus falencias, con sus incapacidades, vencí por ustedes y ustedes tienen salvación. Y a los otros les dijo, ustedes no quisieron seguir, van a quedarse ahí donde están. Eso es lo que yo entiendo de que Jesús le ministró a los espíritus encarcelados. Entonces miremos la aplicación para nosotros. Qué hermoso es poder ver a Jesús que aún está dispuesto a cumplir con su propósito de salvar almas. El objetivo, el propósito de Jesús era salvar nuestras almas. El objetivo de Jesús nunca fue traer riquezas materiales, darnos un nombre. No. El objetivo de Jesús, ni siquiera salvar nuestros cuerpos. El objetivo de Jesús fue salvar nuestras almas. Y Él lo estaba cumpliendo. ¿Hay alguna pregunta en el chat? Sí, perdón, no me fijé de eso. Beatriz dijo yo y después dice amén, bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Ok. Recordemos que el ladrón fue salvo sin el nuevo nacimiento, porque todavía vivían bajo la ley. Esto sí quiero que lo tengamos nosotros muy claro, porque van a haber personas que nos dicen, yo no necesito sino mi último minuto de vida para salvarme como el ladrón de la cruz. El asunto es que el ladrón de la cruz no se había conocido que para ser salvo había que nacer de nuevo. Jesús lo había predicado, sí, pero nadie había nacido de nuevo todavía para salvación. La pregunta para nosotros en la aplicación, si usted muriera hoy, ¿está seguro que se encontraría con Jesús en el paraíso? ¿Qué tan seguros estamos de estos, hermanos?
¿Qué tan convencidos estamos de poder repetir las palabras del apóstol Pablo cuando dijo, para mí el morir es ganancia? Ujú, Necesitamos, hermanos, mm, cumplir nuestro objetivo, afinar nuestro objetivo para poder estar seguros de esto. Porque nosotros que conocemos la Biblia, sabemos que Jesús va a volver una segunda vez. Pero dice ujú, el autor de Hebreos que ya no va a tener relación con el pecado. ¿Sí? ujú. Ya Jesús hizo su parte, ahora depende de cada uno de nosotros. ¿Dónde vas a pasar la eternidad? Ya no depende de Jesús. Jesús hizo lo que tenía que hacer. Jesús cumplió su propósito. Ya es el propósito de cada uno de nosotros el que determina ese lugar en la eternidad. Amén. Amén. Vamos para la tercera palabra. Juan capítulo 19, versículos 26 y 27. Dice así: cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Qué lindo, ¿no? Sin duda alguna no hay una relación más fuerte y cercana que la existente entre madre e hijo. Jesús nos da muestra de esto en esta palabra. Jesús aquí está mostrando su compasión. Entre las muchas cosas que Jesús había hecho, Jesús había confrontado a los líderes judíos porque ellos descuidaban las viudas. Jesús está mostrando la compasión hacia aquella mujer elegida que fue una mujer virtuosa que Dios escogió para darle una vida humana a su hijo, ¿sí? Muy probablemente María era viuda y al morir Jesús, al morir su hijo mayor, iba a quedar muy desprotegida. Jesús no quiso dejarla desamparada. Eso se llama compasión. ¿Por qué pensamos o por qué se cree que María era viuda? Primero, porque pues, José era mayor cuando María era virgen, cuando estaba desposada con Jesús, perdón, con José era mayor cuando estaba desposado con María. Lo segundo es que después del suceso, cuando Jesús tenía 12 años en el templo, la Biblia no nos vuelve a hablar de José. Y cuando nos hablan de la familia de Jesús, nos dice su madre y sus hermanos, pero no se menciona a José. A Jesús se le reconoce que era carpintero como su padre José, pero no se nos habla más de la vida de José. Por eso se concluye, se infiere que muy probablemente María era viuda. ¿Alguien habló en el chat? Sí, lo que había dicho AB 2020 dice: yo pienso que Jesús Álvaro. le salvó sin bautismo porque él como testador está vivo. Pero bueno, la Sí, razón es de que, la razón era de que el ladrón estaba crucificado vivían bajo bajo el la Antiguo ley. Testamento. Sí, vivían Exactamente. bajo la ley. Y Amén. Adamaris dice con José, que fue casada con José. Sí, ya no Sí, aparece más. no aparece más. Perfecto. Entonces la aplicación. Esta es otra forma en la que Jesús mostró compasión en la cruz. Esta vez no lo hace a la multitud, lo hace en forma particular hacia quien fue su madre en la tierra. ¿Qué tanta compasión estamos mostrando nosotros hacia la humanidad y sobre todo hacia nuestras familias? Esa es la pregunta. A usted y a mí, como seguidores de Jesús, tenemos esta característica, nos identifican por esta característica, somos compasivos, nos mueve el qué le puede pasar al otro. O estamos ahí bien, gracias, como digo yo. Recordemos que nuestro deber como hijos es honrar a nuestros padres y Jesús lo está cumpliendo. Vamos para la Ok, cuarta palabra. una Sí, pregunta con hermano. respecto a esto. Hay gente de la Iglesia Católica que toma como que esto es que Jesús está diciendo que María es nuestra madre, que es la madre de todos los seres vivientes.
Sí, hermano, según el código, ¿qué? El Concilio de Trento, en esa palabra Jesús hizo a María madre de toda la humanidad. Realmente no lo es así. El texto es claro. Él está diciendo, y hasta aquí, nosotros tenemos que ser honestos en la interpretación. Y no hemos dicho nada que sea simbólico para los que estaban allá, para los primeros receptores. Entonces Jesús no habló a la multitud diciendo, ahí a tu madre, mujer, ahí a tus hijos. ¿Le dijo a quién? A alguien que se iba a encargar de ella, Juan, ¿A cuál Juan? al discípulo amado. A Juan el apóstol. De hecho, a su primo. Juan el Bautista, Juan el apóstol, eran primos de Jesús. Los dos Juan el Bautista y Juan el apóstol. Juan el Bautista era hijo de Elizabeth, una prima mayor, una prima segunda, prima mayor de María. Y Juan el apóstol era hija de Salomé, hermana de María. Entonces, sí. ¿Quién habló en el chat? Yo veo aquí una lucecita naranja que me brilla. Ok, es con José. Sí, con José, si ya no aparece más, a Juan, pariente de Jesús. Amén. Amén. Entonces, está hablando directamente a él. No sé quién sigue en la lectura. ¿Quién quiere leer Marcos 15:34? Amén, hermano. ¿Quién puede, hermana Alicia? Disculpa, Leonel, una pregunta. Sí. Una pregunta, el hecho que se la encarga a Juan, también por ahí he escuchado, por eso se muestra que Jesús no tenía otros hermanos, como decía que solo tuvo a Jesús, a María. Entonces por eso se le encarga a Juan, porque ¿qué pasó con todos los otros hermanos? Esa es una muy buena pregunta. Ulises, ¿te dije el nombre bien, sí o no? Sí. Por fin. Por fin. Después de un año me aprendí el nombre. Ahora vuelvo y me equivoco. A ver, es muy buena la apreciación que hace el hermano Ulises. Realmente Jesús sí tenía otros hermanos. Pues entre ellos tenemos a Jacobo o Santiago, el que escribe el libro, a Judas, el que escribe la carta. La razón por la que Jesús le encarga a su madre, a su primo Juan, a Juan el apóstol, tiene que ver algo más con esa relación que tenía Jesús con Juan, ¿sí? Y la posición económica de Juan era, Zebedeo era un hombre de prestigio, tenía prestigio, tenía negocios, ¿sí? Entonces, no fue que Jesús quiso hacer a un lado a Jacobo y a Santiago, sino que la vida para los huérfanos y las viudas en ese tiempo, en el primer siglo, era muy, muy difícil. O en el primer siglo no, en todo ese periodo del Antiguo Testamento. Recordemos, por ejemplo, el caso de lo que pasó con Noemí, que era la suegra de Ruth, la moabita, ¿sí? O sea, era una cuestión bien difícil porque cuando una mujer quedaba viuda o una familia quedaba sin el padre, pues realmente lo que iba a pasar era que iba literalmente a depender de la misericordia de la familia. Me explico. Una mujer quedaba viuda quedaban sus hijos los huérfanos. Legalmente, si el padre no se tomó el trabajo de hacer el testamento y decir, esto le pertenece a Jesús, esto le pertenece a Judas, esto le pertenece a Jacobo, y José no hizo eso, todo pasaba a manos del hijo mayor. En este caso todo pasó al primogénito, en este caso pasó a Jesús. Al morir Jesús, ¿a quién pasó? A la mamá. A los hermanos. A los hermanos, ¿no? Ay, no, tan lindos ustedes, pues. ¿Qué creyeron? Pues que estamos hablando del derecho. Estamos hablando del tiempo del Imperio Romano, pero todavía no se aplica el derecho romano. Se perdía el derecho ya. Ya perdí. Te perdía el derecho, muy bien. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Jesús? Ulises, cuando le dice a Juan,
es como todavía, muy probablemente Zebedeo está ahí, entonces lo que está diciendo es, venga, yo le estoy dando a usted mi derecho, úselo, pero no lo use para su beneficio, sino para el beneficio de María y mis hermanos. Esa es la razón. ¿Listo, Ulises? Pero fue muy buena la apreciación. Sí, gracias. ¿Alguien más habló en el chat? A ver. Dice, amén, sumamente difícil. A los hermanos del papá. Ok. Y después dice, ok, o sea que ya aceptó lo que tú decías. Ok. Bueno. O sea, la otra cosa es también de que en ningún lado se muestra que María resucitó. Entonces no puede ser la madre de más nadie. Aunque bueno, aunque uno dice que Abraham es el padre de los, es el padre del pueblo judío, es nuestro padre también, inclusive. Voy a hacer una pregunta. Creyentes. Voy a hacer una pregunta. Levánteme la mano. Voy a dejar de compartir esta pantalla. Espero que no se me vaya a perder la presentación. Levánteme la mano todos aquellos que han tenido o que tienen o que tuvieron ascendencia católica. Ok. Yo sé, hermanos. Y conozco todo lo que es la doctrina mariana. Y es muy chévere. Y siempre lo he dicho, yo creo en María, yo creo en la Virgen María, yo soy creyente en la Virgen María. Más que cualquier católico. Porque lo obedeces. Totalmente de acuerdo, Daniel. Lo que no hacen los católicos, no lo obedecen. Tráigame ella, lo único que mariano dijo es, más mariano. Tráigamelo. Y yo le demuestro que yo creo más en María. Que yo puedo querer más a María que lo que él dice creerla. ¿Por qué razón? Porque ellos lo hacen desde la tradición, ellos lo hacen desde el simbolismo. De la emoción. Y desde la emoción y desde la necesidad de una intersección. ¿Sí? Yo lo hago desde el conocimiento. Para mí no hay mejor texto que las bodas de Canaán en Juan capítulo 2. En las bodas de Canaán, María viene y le dice, mi hijo se les acabó el vino. Y Jesús la mira y le dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? Todavía no es mi hora. Pero ¿qué hace María? Llega y le dice a la gente que está sirviendo, hagan todo lo que él les diga. Ahí es donde yo digo, yo soy más mariano que cualquier mariano, porque yo hago todo lo que Jesús me dice. Amén. Amén. Cuando llegamos a la tradición, claro, ¿qué pasa cuando llegamos a la tradición? En la tradición, pues ellos tienen a María, la Iglesia Católica tiene a María, primero como que no tuvo más hijos, ¿cierto? Que porque la palabra griega para hermanos también se puede utilizar como primos. Sí, pero yo sé que sí, pero mire que Jesús nunca dijo que Juan el apóstol, a pesar de que Juan el apóstol era su primo, nunca le dijo ni primo ni hermano. A Juan el Bautista tampoco le dijo que era su primo, pero eran primos. ¿Por qué? Para que nosotros no tuviéramos esa duda. Sí, él nos dejó todo clarito. Sus hermanos eran sus hermanos y a sus primos los llamó. ¿Cómo? Por sus nombres. Hermana Damaris dice que la iglesia, de la iglesia católica, la doctrina católica, que no sabe casi nada. A sus hermanos los llamó hermanos y a sus primos los llamó por sus nombres. Sí. ¿Cierto? Entonces, ellos necesitan, pero claro, si nosotros aceptamos eso, que eso ahí pasó, pues entonces también tendríamos que aceptar la asunción de María. ¿Y cuándo fue la asunción de María? No, no hay. ¿Qué es la asunción? Que María fue llevada en cuerpo y alma al cielo. No. No existe. La Biblia no registra. No pasa, no pasa. ¿Saben qué es lo que pasa, hermanos? Lo siguiente.
lastimosamente, la Iglesia Católica tiene unas doctrinas donde pasaron muchísimos años después de la muerte de la persona, donde se ratificaron las cosas. Ejemplo, ¿quién fue el primer papa de la Iglesia? Según ellos, Pedro, El apóstol Pedro. ¿Y en qué año se estipuló el papado? Después de los 300 y pico. 623. Imagínate. 623. O sea, ¿alguien me puede decir cuántos años tenía el pobre apóstol Pedro cuando lo nombraron papa de la iglesia? Ve, además ya más tiempo de muerto que lo que duró vivo. Entonces Pedro no pudo haber sido papa de la iglesia. A María la suben en cuerpo y alma al cielo después de muchos siglos de su muerte. Nosotros tenemos claro el respeto. Jesús nos muestra la compasión por su madre. Si a mí me dicen, hermano, es que los cristianos no creen en María, yo digo, ¿quién le dijo que no? Yo creo en la Virgen, yo creo en María. O sea, yo no puedo, hermanos, así de simple, se lo voy a decir así de simple. Es mi opinión personal, en lo que yo he estudiado de las Escrituras. Yo no puedo igualar a María con ninguna otra mujer sobre la tierra. Porque que María era una mujer colmada de virtudes, era una mujer colmada de virtudes. sí. Es que a ella no le encargaron cualquier cosita. Voy a decir como dice un predicador amigo en Pereira, como dice Alberto Castañeda, eso no era cualquier lagañemico, no, la misión de María era algo muy interesante, fue escogida por Dios. Yo quiero mucho a mi mamá, la amo con todo mi corazón, pero soy consciente de que no fue escogida por Dios. Y después de que bautizó. ¿Sí? Entonces nosotros tampoco podemos... Ah, sí, pero escogida con Dios, por Dios para traer a su hijo al mundo. No. ¿Qué características tenía María? ¿Ustedes creen que era cualquier fulanita por ahí dando la vuelta por Galilea? No, era una mujer muy especial. Tuvo que haber sido un ser muy especial. Pero hasta ahí, hasta que nos enseñó a hagan todo lo que él les dice. ¿Sí? Entonces, no es despreciar, porque conozco a muchos en denominaciones cristianas que para ellos María, pues, cualquiera, y no es cualquiera. No es el punto de despreciar, pero tampoco es el punto de Idolatrar. adorar. O idolatrar también. Sí, de idolatrar. Que tener el balance. Pero entonces esa fue la razón. Jesús se la encarga a Juan, no porque no tuviera más hermanos, es porque Jesús era el mayor. José ya estaba muerto. Al morir Jesús y Jesús no tenía hijos, esa heredad o pasaba, o alguien de la familia venía y tomaba la heredad con toda la familia, o eso iba a caer en manos de Anás y Caifás. Simple. Que esa era la confrontación de Jesús con los líderes religiosos por el descuido a las viudas. Sí, siempre se aprovechaban y las sacaban de las casas y todo. De las casas, todo. O sea, la parábola que Jesús cuenta de la viuda con el juez injusto, Sí. que ya el juez dijo, ay no, usted para qué le va a hacer justicia para que usted no venga todos los días a molestar. Entonces era eso. ¿Listo? Vamos a retornar, hermanos. Yo quiero terminar, en serio, yo quiero terminar. Bueno, alguien que nos lea, por favor, Marcos capítulo 15, versículo 34. Alicia. Yo estoy lista, hermano. Bien, pues, hermana. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz, diciendo, Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Gracias, hermana. Hermanos, si hay un texto en la Biblia que a mí me toca, que a mí me conmueva, es este pasaje. Este fue el colmo del sacrificio de Jesucristo. Yo quiero que ustedes oigan esas palabras. Elohim, Elohim, lama sabactani. Dios mío,
¿por qué me has desamparado? ¿Alguno de ustedes se ha sentido desamparado de Dios en algún momento? Sí. ¿Qué creen? Yo sé que sí, hermanos. Sí, en muchas ocasiones dice, Uno dice, ay, el Señor como que se olvidó de mí. Sí. Hay un dicho acá en Colombia que dicen, el Señor me dio la espalda. Se me volteó el Cristo. Pero cuando yo escucho estas palabras, hermano, yo no las estoy escuchando dichas por mí. Porque si el Señor un día me desampara, merecido lo tengo. Pero yo estoy escuchando esas palabras en el ser que cambió la historia de la humanidad. En el que supo poner la otra mejilla. En el que tuvo compasión del menesteroso, el que tuvo compasión del pecador y se está sintiendo desamparado. Antes de mirar el significado, alguien habló en el chat, Daniel. sí, fue la hermana Damaris que decía, sí, en muchas ocasiones, que en muchas ocasiones se ha sentido desamparada. Ok. Luego dijo lo que él tenía para mí, eso no entendí. Y dice amén, amén, cuando tú ratificaste allí lo que dijiste hace un rato. Oh, Ujú. ok, perfecto. Y ahora hay otro que de AB 2020, que no sé quién es, Alba Herrera. Alba. Entonces Alba dice, sí, cuando se me murieron mamá, papá y un hermano en 2 meses. Sí. Ahí se sintió desamparada. Funciona para mí, por favor. Funciona. Hola, funciona. Chévere. Ahí está, ahí está. El infierno es descrito como el lugar más desolado, porque desde allí ya no tenemos acceso al Padre. Y fue en este preciso momento lo que Jesús sintió. ¿Por qué razón Jesús se sintió desamparado? Porque Dios le dio la espalda a su unigénito Hijo. Jesús experimentó esa desolación por un momento en la cruz, al cargar todos nuestros pecados en él. El Padre lo tuvo que abandonar por un tiempo. Él estaba cargado de pecados y allí ya no le podía ver. Ya no lo podía ver. Si ayer vimos a un Jesús suplicante diciendo, Padre, si es posible, pasa a mí esta copa. Lo veíamos angustiado. Era por esto. Este dolor, Elohim, Elohim, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Este es el momento en el que la cruz toma su significado más crucial. Es aquí donde debemos comprender lo que hizo por nosotros. La hermana Damaris dice allí, esta parte me hace tan vulnerable porque siempre pienso que todos nuestros pecados los llevaba. Y por eso mismo resucita porque había vencido a la muerte. Por eso nos deja limpios en el momento del bautismo porque Él pagó con su vida. Amén. Hoy nosotros, como discípulos de Jesús, tenemos la plena confianza que nuestro Padre Celestial nunca nos va a abandonar, pues ya Jesús tomó esa carga por nosotros. Ya nosotros somos justos. Ante los ojos de Él. Nosotros no podemos decir, yo sé, vuelvo y digo, yo sé, muchas veces nos dicen, el Señor me abandonó, el Señor no nos ha abandonado. Que nosotros no abandonemos a Dios es otra cosa. Pero eso nunca nos va a pasar. Nuestro Padre Celestial nunca nos va a abandonar, porque ya abandonó, desamparó a Jesús en la cruz. Y lo desamparó por usted y por mí. Amén. ¿Dijeron algo en el chat, Daniel? Solamente decía amén la hermana Damaris. Hermanos, hagamos todo lo que sea necesario para poder comprender y apreciar todo lo que Jesús ha hecho por nuestra salvación. Hermano, cuando usted se sienta tentado a pecar, recuerde estas palabras de Jesús.
Recuerde esta palabra. Jesús se sintió. No fue que se sintió. Jesús estuvo desamparado por el Padre por darnos la salvación. Amén. 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 La hermana Damaris dice, amén, amén. Bendito seas, mi amado Señor Jesucristo, por tu inmenso amor. Amén. Amén. Bueno, van a necesitar dos personas que lean. Una persona que lea Juan 19, 28 y alguien que lea el Salmo capítulo 69, versículos 20 y 21. Beatriz y Jaferni levantaron la mano. Como son dos, ahí están los dos. Ok. De una, entonces, ¿quién arrancó? ¿Está Pues las escucho. Primero Juan. Sí, Juan 19, 28. Juan 19, yo puse el Salmo 28. Salmo 69, 20, 28. Pues Juan 19, 28 dice. Sí. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Tengo sed. Esa es la quinta palabra. Tengo sed. Beatriz, Salmo 69, 20 y 21. El escarnio ha quebrantado mi corazón. Estoy acongojado. Esperé quien se compadeciese de mí y no hubo. Y consoladores y ninguno hallé. Me pusieron además hiel por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre. Ok, muchas gracias. Amén. La sed es algo que todos conocemos. Sin embargo, lo que está pasando aquí es bien diferente. Jesús está experimentando un cuadro severo de deshidratación. ¿Recuerdan la agonía de Jesús ayer en Getsemaní? Donde empezó a sudar sangre. Sí. Un momento después llega Judas y empieza todo el sufrimiento de Jesús. Jesús llevaba varias horas sin tomar agua. Entonces él tenía un cuadro severo de deshidratación. ¿Alguien habló en el chat? Sí, el hermano Jesús Sotolongo dijo, por favor, no se vayan. Cuando se termine la clase, deseo compartirle algo. Y Adamaris dijo amén. Sí. Ok. Jesús en su humanidad declara que tiene sed y que está a punto de colapsar. La aplicación para nosotros. Jesús hoy sigue diciendo, tengo sed. ¿De qué tiene sed nuestro Señor hoy? Jesús nos dice, tengo sed de justicia. Nosotros como iglesia, como su iglesia, tenemos que hacer esto, vivir de una forma justa. Tengo sed de tu alabanza. Tengo sed de tu adoración. Tengo sed de tus oraciones. Tengo sed de que busques de mí. Y nosotros, ¿qué le daremos al Señor para saciar la sed de Él? ¿O simplemente lo dejaremos en la cruz diciendo que tiene sed o le pondremos a beber vinagre? Es la pregunta que nosotros tenemos que respondernos. ¿Alguien más escribió en el chat? Adamaris dijo, amén, de corazones limpios, de oraciones, adoración, de corazones contritos. Ok, gracias. Juan 19:30. La sexta pregunta, la sexta palabra. Juan 19:30. Un voluntario que la lea. Luego que Jesús tomó el vinagre, dijo, consumado está, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Ok, consumado es. Jesús ha cumplido su propósito. Qué pena con esa A lleva H, lo acabo de notar. Se nota que estaba terminando de hacer las diapositivas hoy a la 1:30 de la mañana. A la rápida. Jesús ha cumplido su propósito. La copa que pidió al Padre que le fuera quitada de él en Getsemaní no le fue quitada. El Padre sabía que era necesario que su sacrificio se cumpliera. No había plan B. Si Jesús hubiese fallado en cumplir este plan, hoy todos nosotros, la humanidad, estaría totalmente perdida y sin esperanza.
En nuestro razonamiento humano es imposible comprender a cabalidad lo que significó para Cristo cumplir su propósito en la tierra, haciendo este sacrificio tan grande para darnos vida eterna. Cristo cumplió su propósito en la tierra. Usted y yo estamos cumpliendo con el nuestro. Si no lo estamos haciendo, si nosotros no estamos cumpliendo nuestro propósito en la tierra, el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros, estamos haciendo que el sacrificio de Jesús sea en vano para nosotros. Y Lucas 23:46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Esta palabra expresa la oblación u ofrenda. La oblación, ofrenda es la misma palabra, de la propia vida que Jesús pone a disposición del Padre. ¿Recuerdan el domingo de Ramos? ¿Qué tenía de importante ese domingo? Él era el cordero del sacrificio del Padre Celestial. Recuerden, fue Dios diciendo: este es el cordero que voy a sacrificar en mi Pascua. ¿Se acuerdan la discusión que tuvieron los líderes religiosos el martes? Necesitamos matarlo, pero no en la fiesta. Y lo terminaron matando el día de la fiesta. ¿Sí? ¿Alguien habló en el chat, Daniel? Por favor. Que era el cordero que se entregaría, dice Adamaris. Amén. Sí. Amén. Ok. En Cristo todo se había cumplido. Solo quedaba morir y Él lo acepta con agrado y libertad. ¿Qué estamos ofreciendo nosotros a Dios? Es la pregunta. ¿Qué le estamos ofreciendo nosotros hoy a Dios? ¿Qué es nuestra ofrenda hacia Dios? Nuestra responsabilidad es presentar nuestros cuerpos, nuestra vida, como un sacrificio vivo y agradable a Dios. No se trata de recitar la Biblia de memoria, hermanos. Es aplicar cada día algo del ejemplo de Jesús en nuestra vida e interiorizarlo para que sea parte integral de nosotros. Las 7 palabras de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. 7 verdades dichas por Jesús antes de morir hace más de 2000 años. Las mismas 7 palabras que hoy tienen que tener mucho más significado en la vida de cada uno de nosotros, mis hermanos. Mis hermanos, por su atención prestada, muchísimas gracias. Que Dios me los bendiga. Amén. Muchas Amén. gracias. Amén, hermano. Una pregunta.